Bienvenidos a una emisión más de La Voz del Día. Como podrán ver, no estoy con Andrés, pronto va a llegar, pero no estoy sola. Estoy junto a una periodista que tiene más de 10 años de experiencia. Diana J. León ha sido muy explícita en querer que le digamos J. León. Diana, ¿cómo vas? Y cuéntanos también por qué te gusta que te digan Diana J. León. Hola Yanela, gracias por invitarme a La Voz del Día. J. León porque, bueno, seguramente nuestra audiencia ya conoce a la talentosa Diana León, una colega también, entonces yo soy Diana J. León. Muchas gracias. Gracias por tenerme aquí en el programa. Ay, no, de verdad, muchísimas gracias por venir. Recuérdanos las redes, por favor. Por supuesto, pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en TikTok como altavoz.es, en Facebook como altavoz.es, también en Instagram, YouTube y X como altavoz eco. Perfecto, Diana. Entonces, ¿estamos listas para las entrevistas de hoy? Por supuesto. Me parece perfecto. Empezamos. Nos vamos con un tema un tanto internacional, pero que también tiene mucho que ver con el país. Este 20 de enero es la segunda investidura del que ahora va a ser el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Para esto hablamos con Andrea Balda, internacionalista, que vamos a hablar un poco sobre la nueva era Trump. Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo están? Encantada de acompañarlos. Andrea, cuéntanos un poco, ¿cómo crees que va a influir los acuerdos comerciales entre Estados Unidos y Ecuador con la nueva posición de Trump? A ver, como hemos conversado en ocasiones anteriores, creo que no habrá mayores cambios en ese sentido. A Estados Unidos le conviene que las cosas vayan bien en Ecuador, sobre todo para mantener en regla todo su tema migratorio, que para Trump es una de las preocupaciones más importantes y es sobre lo que probablemente tomará primeras cartas en el asunto una vez asuma la presidencia. Entonces, en ese sentido, a él le conviene, y ya durante las audiencias en el Senado de Marco Rubio, próximo canciller de Estados Unidos, se habló sobre la importancia de mantener la estabilidad en el país, lo que nos puede asegurar que en ese contexto los acuerdos comerciales que ya se mantienen probablemente no variarán mayormente sus condiciones. Andrea, justamente retomando tu último comentario, en ese contexto se podría pensar que un eventual gobierno correísta pondría en peligro las relaciones Ecuador-Estados Unidos. A ver, hubo una ruptura en esas relaciones durante el último mandato correísta, entonces claro, podemos prever que probablemente se mantendrá esa línea, que además es ideológica, entonces parte por una receta, por decirlo así, política a seguir, que probablemente se mantendrá en ese contexto. Además, nuevamente, que el canciller ha mencionado, futuro canciller haya mencionado en su intervención ante el Congreso de Estados Unidos que Ecuador no forma parte de negociaciones de acuerdos comerciales en el mandatos anteriores porque no se llevaban bien con quienes estaban al poder en ese país en este momento, ya te da una pauta más o menos de cómo podrían ser esas relaciones. A la presidencia, ¿verdad? Hay aspectos positivos y también algunos que generan expectativas, como el tema migratorio. ¿Cuál es tu opinión? En el contexto migratorio, y esto es súper importante, es una de las preocupaciones más grandes de Estados Unidos. Además, fue uno de los puntos de campaña más fuertes de Donald Trump como candidato republicano. Y es más, ha dicho que es en lo que se va a enfocar desde el día 1. Ha hablado de deportaciones masivas y demás. Y todo esto, claro, para Ecuador tiene efectos de dos vías. Primero, lo que implican las deportaciones masivas con relación a el flujo de remesas de Estados Unidos a Ecuador, y luego, por contraparte, lo que implica la migración masiva de Ecuador hacia Estados Unidos y todos los controles que deberían pasar en el interín. Y ahí es donde la política de Trump va a trabajar enormemente. De hecho, ya hoy,
en el Congreso estadounidense se está hablando del Laken Riley Act, que es una legislación que va a permitir, y es probablemente la primera que firmará Trump en cuanto se siente, que va a permitir la detención de aquellos migrantes que tienen ya un récord criminal. Y esa detención vendrá acompañada de deportaciones futuras, es decir, serán el primer grupo probablemente de deportados dentro de este récord. Y eso obviamente también nosotros tenemos que ir pensando como país en cómo vamos a poder nosotros aportar a el control migratorio estadounidense, porque para Estados Unidos esa es la pauta mediante las cuales se van a llevar las relaciones con países como nosotros, que no somos estos grandes socios comerciales, digamos, que tenemos otras cosas que ofrecer. Entiendo. Además, los rasgos de personalidad de Trump tampoco pasan desapercibidos en las redes sociales, ¿verdad? ¿Está listo el mundo para otro jefe de Estado que es muy activo en redes sociales, tan expresivo como lo ha venido haciendo incluso durante su campaña? Sí, desde luego, a ver, ya lo vivimos, no es sorpresa, ya pasamos por un primer mandato de Trump en que mucho, incluso lo que sucedía en política exterior se daba a través de intercambios en redes, ese intercambio entre Kim Jong-il y Trump es memorable, en el que se mandaban de tweet a tweet y hablaban de una escalación nuclear, digamos. ¿Cómo nos vamos a olvidar de ese momento? Okay. Especialmente, pero en efecto el mundo está preparado para ello ahora, y aquí hay una precisión. Lo curioso es que Trump ahora tiene su propia red social y esa es la que usa mayormente para hacer este tipo de comunicados. Ya no usa tanto Twitter en ese sentido y más bien lo hace para comunicados oficiales, pero cuando él quiere dar estas opiniones y hacer estas declaraciones que son controversiales por su naturaleza, las hace directamente en Truth Social y luego se filtran, digamos. Ok. También quería preguntarte sobre el hecho de que es el primer presidente en ser condenado por un delito. ¿Crees que eso afectaría o está afectando ya la dinámica internacional? No. Es el primer presidente de Estados Unidos de ser condenado por un delito, incluso antes de asumir y que tiene este récord criminal y tal. En el contexto internacional no va a pesar tanto ya el tema legal de Trump se veía venir. Sabemos que en términos de política doméstica esto no le afecta verdaderamente. Incluso durante campaña esto sirvió para mover y movilizar al votante republicano que sentía que esto era una afronta política en contra de su candidato. Y en términos internacionales, presidentes con récords criminales tenemos a mansalva. Entonces no habrá una afectación real en términos de relaciones diplomáticas con otros países, no, de ninguna manera. Perfecto. Andrea, retomando un poco de las relaciones que hay o que probablemente puedan seguir entre Ecuador y Estados Unidos, hablando precisamente con la política que él maneja, pues, ¿no? Que es America First. En este caso, ¿tú crees que de pronto habría alguna afectación en la exportación de nuestros productos principales, que es el camarón, las flores, etcétera? No, yo no prevería, como mencioné anteriormente, no prevería ningún tipo de cambio en la forma en la que se han llevado las relaciones hasta el momento. De hecho, que asista el presidente Noboa al cambio de mando es una señal de que está bien valorado en el círculo rojo de Washington en estos momentos, por lo que no preveo de ningún tipo de afectación a futuro en ese aspecto, por lo menos de momento. Y en tu análisis, que el presidente Noboa asista a esta investidura, ¿crees que se puede hablar de una cooperación entre ambas naciones para fortalecer la seguridad en Ecuador? A ver, creo que te abre la puerta a que estas relaciones continúen. La noción de cooperación fuerte en seguridad entre Estados Unidos y Ecuador ya viene incluso desde la presidencia de Guillermo Lasso. Se hizo muchísimo trabajo en ese sentido, en cooperación conjunta, y luego se mantuvo a lo largo de la presidencia del presidente Noboa, y lo más probable es que se siga manteniendo en esa línea. Nuevamente, para Estados Unidos, además, es muy importante que el Ecuador mantenga su estabilidad, porque a menor estabilidad, mayor migración. Por supuesto, y también podría, de cierta manera, aumentar la inversión extranjera en este caso. ¿Qué consideras en cuanto a eso? Creo que, como te digo, no
no creo que deberíamos prever cambios en ese sentido, ni de aumentos ni de desaceleraciones, porque lo más probable es que el estatus no varíe de ninguna manera. Andrea, finalmente para ir ya resumiendo su valiosa intervención, ¿qué significa entonces Trump para Latinoamérica y para Ecuador, ya en esta nueva era que estamos a punto de comenzar? A ver, para Latinoamérica efectivamente implica preocupación con relación al factor migratorio, que es probablemente donde están todo el enfoque de América Latina, y luego yo desagregaría eso un poco porque para México implica una cosa, por decirlo así, tanto así que ya han habido intercambios, tanto subido de tono entre Sheinbaum y Trump con relación a la imposición de aranceles entre uno y otro y lo que esto significa para las renegociaciones de los acuerdos de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. Y luego para Haití o para Venezuela incluso, y para Cuba, esto significa otra cosa. Hace 2 días el gobierno de Biden retiró a Cuba de la lista de estados que apoyan y auspician el terrorismo y ya se dijo, Marco Rubio ya sentado ante el Congreso estadounidense dijo, bueno, yo sí creo que Cuba debería estar en esa lista y claro, ninguno de los cambios que ha hecho en política exterior en los últimos días el gobierno de Biden está escrito en piedra. Entonces, podrían haber variaciones en ese sentido, de la misma manera que en el caso venezolano sabemos que se van a reimponer sanciones a Venezuela, probablemente durante las primeras semanas del gobierno de Trump. Entonces, claro, el gobierno de Trump significa un montón de cosas muy distintas para los distintos países de América Latina. Pero en macro, digamos, si quisiéramos tomarlo como, bueno, ¿cuál es el factor uno del que nos tenemos que preocupar? Es con relación a las regulaciones migratorias. Ojo, y las regulaciones de viaje también, porque solemos pensar, cuando hablamos de migración, solemos pensar en migración netamente irregular, pero también va a haber afectación a la migración regular y a los movimientos migratorios. ¿Y qué significa esto para las condiciones de visado, por ejemplo? O las restricciones del mismo. Entonces eso creo que también es algo que va a haber que considerar. Durante su respuesta me surgió una pregunta antes de seguir con el tema migratorio. ¿Por qué consideras, Andrea, que Trump tuvo gran aceptación por el pueblo latino que reside en Estados Unidos? Porque tiene un gran apoyo, porque muchas veces decimos, sí, pero es que él no apoya la migración, pero muchos latinos están a favor de él. Sí, y ¿sabes qué? Y esa es una gran pregunta, y es una pregunta con la que está luchando el Partido Demócrata hoy en día. Es decir, ¿de qué manera Trump, que es anti-inmigración, que ha sido tan duro con las minorías, gana el voto de las minorías y el voto del inmigrante? ¿Cómo sucede esto? A pesar de apoyar la deportación, a pesar de... ¿Cómo sucede? Y claro, esta es una pregunta maravillosa en ese sentido porque te parte, digamos, un abanico de explicaciones. Primero, el votante latino está muy mal comprendido por el Partido Demócrata. El votante latino es un votante conservador para empezar. Entonces, claro, si tú pones a sopesar al votante latino entre, me invento, aborto y deportación, bueno, aborto es una consideración más importante en ese sentido a nivel global, pensando en que este es un país en el que yo me quiero quedar. Entonces, esa es una consideración. Y luego, el votante irregular, digamos, el migrante que está en Estados Unidos de manera irregular, ya está pensando en quedarse. Entonces él no piensa en sí mismo como un irregular sujeto a deportación por varios motivos. Entre ellos, muchos de ellos ya tienen relaciones de larga data en el país o hijos que han nacido en el país o están incluso en procesos de regularización. Claro, no habían contado con que la narrativa de deportación luego se convierta en una legislación que habla incluso de deportar a padres irregulares de hijos ciudadanos estadounidenses. Entonces, claro, mucho de ese votante inmigrante se está llevando ahorita un chasco con lo que puede o no puede ser la legislación migratoria y los cambios que surjan a lo largo de estos primeros días de gobierno, que en realidad todavía no lo sabemos. Lo único que sabemos a ciencia cierta es que este Laken-Riley Act, que se va a discutir hoy en el Congreso, que probablemente cuente con los votos para pasar,
y que luego tendrá que regresar a la Cámara Baja, donde probablemente también cuente con los votos para pasar, porque es fácil estar de acuerdo con que cualquier inmigrante que haya cometido un crimen deba ser detenido, lo más probable es que esta ley pase y eso ya te quite un poco de peso con relación a, a esta idea de que tenemos que hacer cambios en legislación migratoria desde el día uno. Entonces esto te marca un check en el ya combatir el tema migratorio y luego ya, y eso es lo que puede ser problemático, te da tiempo para enfocarte en una legislación mucho más dura y mucho más fuerte a mediano plazo. Sin duda, el tema de la migración es una de las aristas más importantes en esta posesión de Trump. Ahora cuéntame un poco, porque estabas mencionando de que sí, que sin duda alguna se puede endurecer las medidas migratorias, no solamente las irregulares, pues no, sino que también las regulares. ¿A qué te refieres con eso? A ver, cuando hablamos de control migratorio, normalmente uno tiende a pensar, claro, estamos hablando del inmigrante que viene, se cruza la frontera y es un inmigrante irregular, no tiene papeles, viene a quedarse. En el contexto de Estados Unidos, tú tienes efectivamente una porción importante de inmigrantes que van con la intención de entrar irregularmente y luego tienes y este es un grupo interesante, de migrantes que van con la intención de pedir asilo. Ahora, ¿califican para asilo? Probablemente no, porque las calificaciones de asilo son súper específicas, es decir, probablemente no califican para protección internacional según estatutos internacionales, pero al entrar y pedir protección internacional, entran a un comité que califica si entran a este grupo o no, o si deberían tener esa protección. Entonces eso les da en la legislación americana cerca de 2 años de cintura para poder moverse a lo largo del país. De ahí que, yo no sé si ustedes recuerdan, durante el primer mandato de Trump y hubo un escándalo internacional por la detención de niños menores en la frontera. Así es. Y lo que pasaba es que Trump decidió con su departamento de migración que la forma más sencilla de obligar al inmigrante que solicitaba protección internacional a aparecerse en las audiencias es teniendo al niño como garantía de que va a regresar, porque lo que sucede es que tú llegas, pides protección internacional y le dicen, ok, muchas gracias, Pepita, usted entra al país, pero usted regresa a la audiencia, a este punto fronterizo. Entonces, claro, la gente no regresaba. Y entonces la retención de los niños se daba como garantía de tengo que regresar porque tienen a mi hijo. Entonces me refiero a cambios en ese sentido cuando hablamos de migración regular y luego también, y esto es algo de lo que Trump ha hablado mucho, cambios con relación a en cuanto a migración regular, ¿a quién quiero que venga a mi país? Es decir, cuando hablo de turistas o cuando hablo de migrantes o cuando hablo de gente que quiere venir a trabajar a Estados Unidos, ¿qué tipo de migración quiero? Y lo que suele suceder, y lo normal es que los países quieran migración calificada, es decir, yo quiero a alguien que venga con intención de trabajo, con títulos de tercer y cuarto nivel y que vengan aquí a aportar al desarrollo del país y no lo contrario. Aún así, entonces, siendo claro, turistas. seguramente podemos prever que en ese sentido hayan también una ampliación para los programas de migración calificada y no de la contraparte. Ahora, perdón, continúa. Ok, Andrea, sí, lo que me mencionas es para un visado de turistas. ¿Tú crees que también los que quieran visitar el país de tránsito también aplican estos requisitos que acabas de mencionar para que se les pueda brindar el visado o a cómo estamos dirigiendo la respuesta o la posibilidad? No, con relación al visado de turismo no creo que haya mayores cambios, pero sí creo que van a haber controles. Es decir, muchas veces te piden más o menos papeles y son un poco o menos laxos en el control y creo que siendo la migración un punto tan importante para esta presidencia, en ese aspecto se va a tener mucho cuidado con quién entra y quién no entra al país. Por supuesto. Ahora, ¿cómo visualizas esta cooperación? Porque, bueno, básicamente en el sector económico me dices que no va a haber mucha diferencia. Lo que sí puede haber diferencia es que de pronto estamos hablando de un control migratorio mucho más fuerte, pero así también estamos viendo que sí puede haber una colaboración en cuanto a seguridad. Se plantea la idea de que de pronto el gobierno de Estados Unidos plantee la colocación, digámosle así, de bases militares en el país. ¿Cómo lo ves? ¿Por qué? A ver, ¿por qué te lo planteo? Estados Unidos de ninguna manera va a decir, gastemos plata en otros países porque me parece increíble y
me sobra, de ninguna manera. Además, parte de la línea directa de Trump con relación a intervenciones militares u objetivos militares es mientras menos mejor. Entonces, claro, para que Estados Unidos decida tener una base en el país tiene que solicitarla, partiendo primero en ese punto. Luego, con relación a la cooperación en seguridad, Ecuador ya tiene cooperación en seguridad con Estados Unidos. De hecho, cuando habló el senador Rubio en este aspecto en su audiencia, mencionó la posibilidad, por ejemplo, de ayudar más a Ecuador en este aspecto, pero a través de la entrega de equipo. No necesariamente financiamiento y no necesariamente presencia. De hecho, probablemente la presencia física sea algo muy lejano en la lista de prioridades. Andrea, ¿este será el último mandato de Trump o estamos viendo quizás solamente la segunda parte de una saga de gobierno trumpista? ¿Cuál es su augurio? Yo creo que es el último, y es una gran pregunta porque uno lo siente a Trump tan joven, pero en realidad en edad no está tan lejos de Joe Biden. Entonces yo creo que este es el último mandato de Trump. Por eso solamente, porque si no, él probablemente seguiría intentando retornar una y otra vez. Totalmente. ¿Y cuál sería el legado que él quisiera dejar desde su punto de vista? A ver, ya ahorita tiene un legado importantísimo en política exterior y es el establecimiento de los acuerdos de Abraham en el Medio Oriente, que es un logro que muchas veces queda un poco olvidado, entre otras cosas, porque es Trump. Entonces uno no le quiere, en términos de política exterior, y uno dice, bueno, ha sido tan forzoso o ha sido tan violento en la forma en que él logra sus acuerdos que no se le reconocen ciertos logros, pero en este contexto los acuerdos de Abraham y el que Israel y ciertos países del Medio Oriente se hayan podido reconocer mutuamente, ya es un paso enorme hacia esta proyección de paz en la región. De hecho, se quiere retomar este proceso diplomático y el siguiente gran paso es lograr que Arabia Saudita e Israel se reconozcan, que sería enorme. Entonces yo creo que en ese sentido podemos hablar nosotros del legado importante de Trump en política exterior, así como el aumento de la contribución del presupuesto de los países europeos a la OTAN, por ejemplo. Eso también es un logro netamente de Trump, que creo que también hay que reconocerlo. A veces no estamos totalmente de acuerdo en el approach o el medio que utiliza Trump para lograr estos acuerdos que él logra internacionalmente, pero que creo que es un legado importante. Y luego el legado más grande que tiene, para bien o para mal, es que ha reformulado la forma en la que Estados Unidos hace política y luego reformado enteramente al Partido Republicano. Es decir, el Partido Republicano hoy es un partido completamente distinto al que era hace 10 años. Y es un partido que tiene unas líneas, además, posicionales dentro del espectro político estadounidense que hoy están en otro lugar, completamente distinto en el que estaban hace 10 años, y que además ha debilitado por completo al Partido Demócrata. Y creo que ese es un legado, nuevamente, te digo, sin hacer un juicio de valor, que es importante considerar también, porque es un hombre que vino y cambió el mapa político del país. Por supuesto, porque hace unos años escuchábamos cómo él decía o mencionaba que quería hacer el muro, el famoso muro, para que los mexicanos pues no pudieran cruzar esa frontera de manera ilegal. Y hace unos meses veíamos un atentado que él sufrió, que si no fue por un movimiento de unos milisegundos, lamentablemente pues hoy no sería el presidente electo de Estados Unidos. ¿Cómo crees que ha cambiado la comunicación de él y de su partido para haber llegado otra vez, por segunda ocasión, por supuesto, al poder de Estados Unidos? Él es un animal de las cámaras. En ese sentido, él sabe llevar muy bien la comunicación, es un negociante, es un vendedor, y lo que sí ha cambiado, el cambio que él ha generado, es esta idea de que el político hoy es absolutamente auténtico, que te la va a cantar y te la va a soltar directamente, y que no importa si te está diciendo cosas que no te debería decir, no importa, él es auténtico, él es como yo pienso así, yo hubiera dicho eso, ese es mi hombre. Y yo creo que eso es un cambio que te ha generado Trump netamente, y vemos esto en otros presidentes a lo largo del mundo. Es decir, este es un nuevo estilo de comunicación que apela además muchísimo, no solo al Pepe Pérez, digamos, al promedio, sino además al voto joven, que es también un ingrediente
muy potente en el cálculo electoral. Voto joven, por supuesto, lo que estás diciendo, que es importante, tiene peso. Ahora, hablando de la investidura que será este 20 de enero, ¿por qué crees que su decisión fue invitar a Daniel Noboa, presidente de Ecuador, a Milei, presidente de Argentina, a Bukele, presidente de El Salvador? ¿Por qué esa decisión? ¿Por qué estos mandatarios? Creo que es un mensaje a Colombia, a Venezuela, es decir, más allá, yo creo que se le ha dado muchísima, creo que ocupamos un poco más de la cuenta, importancia a las invitaciones de específicos presidentes de América Latina. Creo que es un mensaje al resto de presidentes de la región, es decir, este es el prototipo del gobierno que yo quiero en la región, este es el prototipo del gobierno con el que yo estoy dispuesta a mantener excelentes relaciones, porque y ahí hay que tomar algo en cuenta, es decir, no invitó a República Dominicana, por ejemplo, que es un presidente de derechas, que es un presidente de un gobierno estable, que ha sacado adelante a República Dominicana, es decir, hay que generar aquí por qué sí Noboa y no Abinader, por ejemplo. ¿Por qué sí Bukele y no Abinader? Y entonces, claro, tú tienes estos presidentes que tienen una línea un poco más de derecha, que lo que quieres es mandar un mensaje consistente a estos otros países que no se están portando bien, a los que tú quieres castigar, y decirles, bueno, tú no tienes el derecho a estar aquí sentado. Una indirecta bien además, directa. eso también contrasta con los presidentes a los que has invitado especialmente, que ahí sí están Milei, Meloni, Orbán, digamos, estos otros presidentes internacionales donde no están Bukele y Noboa incluidos. Perfecto, entonces, Andrea, para finalizar, ¿consideras que el gobierno de Daniel Noboa está haciendo bien las cosas para quedar bien no solamente nacionalmente, sino también internacionalmente, y siendo Trump el nuevo presidente de Estados Unidos, reconocerlo, llegar hasta ese punto? ¿En qué sentido? A nivel político. Porque te digo, porque el gobierno de Daniel Noboa ha tenido aciertos y desaciertos en términos de política exterior, en mi opinión, y creo que Trump no está valorando eso. O sea, no es un juicio de valor sobre el accionar político internacional de Daniel Noboa, sino sobre su línea política específicamente. Que bueno, que puede ir a la par también con lo que quiere Trump transmitir, ¿no? Al momento que me indicas que él tiene cierta afinidad por ciertos mandatarios de América y que por cierto, el estilo de gobierno, cosas. Además, perdóname, más que mandatarios, porque digamos, el tener afinidad por un mandatario implica que tú estás que te llevas bien, que es súper importante además, porque Bush y el primer ministro de Gran Bretaña se llevan maravillosamente bien y pudieron sacar adelante una operación en la OTAN. Churchill y Stalin se llevan maravillosamente bien y pudieron sacar adelante las negociaciones de Yalta y Potsdam, digamos. Creo que esa afinidad, como bien mencionas, es súper importante, pero creo que en este caso específico no ha habido oportunidad para que se dé todavía. ¿Qué se puede dar? ¿Qué se puede dar? Se puede dar, sin duda. Por supuesto. Muchas gracias, Andrea Balda, internacionalista. Bueno, comentándonos un poco cómo va a ser esta nueva era de Trump en la posición, también los impactos que tendría dentro de la economía, la seguridad del país y las posibles contribuciones que esta nación podría hacer en nuestro país. Andrea, muchas gracias por estar. A ustedes, muchas gracias por tenerme. Hasta la próxima. Así es. Entonces, después de esta entretenida entrevista, que sin duda alguna ya nos ha aclarado mucho el panorama, si bien es cierto, hay incertidumbre a través de las políticas migratorias que puede adoptar Estados Unidos, no solamente con otros países, por supuesto también con nuestro país, que eso es lo que más nos preocupa, pero vamos a ir viendo poco a poco. ¿Qué te parece, Diana? Muy bien, Yanela, y la verdad es que esperamos también sus comentarios en nuestras redes sociales al respecto de la entrevista que acabamos de ver. Síganos en TikTok en altavoz.es, también en Facebook altavoz.es, en X, Instagram y YouTube como Altavoz Eco. Queremos leerlos, queremos saber su opinión. Así es, ya venimos, nos vamos al corte. Nuestro enfoque es mostrarte la verdad a todo volumen. Queremos inspirarte a pensar críticamente y a que encuentres tus propias respuestas de los temas que se están quedando sin resolver. Esto es Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad a todo volumen.
¿Qué dicen los candidatos? ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Qué tienen que decir en sus campañas o de sus campañas? Los invito a este espacio, ¿Qué dicen los candidatos?, para conocer a todos los personajes que estarán en la papeleta electoral rumbo a la carrera hacia Carondelet. ¿Qué dicen los candidatos? Los espero. Descubre la verdad a todo volumen, con invitados expertos en los temas que te interesa conocer. Experiencias y perspectivas sin filtros. Hubieron jueces que por dinero son capaces de cualquier cosa. Y más vale, la Asamblea perdió una oportunidad de poder también hacer su trabajo. Es un recinto donde reina la ignorancia. Somos Altavoz, la verdad a todo volumen. Regresamos con más información. Diana, muchas gracias por acompañarme, pero te quería contar algo. Estamos próximas a votar, ¿no? Estas Así elecciones es. ya están muy cerca y Así es. a propósito de eso, para que ustedes puedan conocer quiénes son esas personas que están detrás de la presidencia de la República, no se pueden olvidar de sintonizar Altavoz, por supuesto, hoy en nuestro programa especial creado para ustedes. ¿Qué dicen los candidatos? Y a propósito, hablando de candidaturas, tenemos a la candidata a la vicepresidencia por el partido Creo. Ella es Blanca Sacancela. ¿Cómo estás, Blanca? Bienvenida. Hola, mucho gusto. Un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Blanca, cuéntame un poco, ¿cuáles son esas propuestas en caso de que llegases a quedar como la nueva vicepresidenta del Ecuador? Bueno, junto a Francesco hemos hablado 3 ejes fundamentales en los cuales yo podría hacer el soporte en la gestión y partir de lo importante. ¿Cuál es el rol del vicepresidente o vicepresidenta? Está establecido en el artículo 145 de la Constitución y existe un solo rol que dice reemplazar al presidente en caso de ausencia temporal y definitiva. Pero las urgencias del país demandan que este equipo que está al servicio del país no solamente reciba una remuneración per se, sino que se ponga a trabajar por el Ecuador. Por lo tanto, junto a Francesco hemos definido mi posible línea de acción que está basada en 3 ejes. El primero, que va a ser la depuración total al sistema de contratación pública para evitar la corrupción, para que cada dólar del ecuatoriano vaya donde deba ir en materia de educación, para tener más escuelas y para que el programa de alimentación escolar potencie a las mujeres del campo, a las mujeres rurales, a las mujeres que producen con sus vaquitas, nos dan leche de la más alta calidad y también a las mujeres productoras de los cereales. En materia de salud, necesitamos descentralizar la compra pública y necesitamos tener un sistema eficiente para tener abastecimiento al 100% en todos los hospitales. Tercer eje, la seguridad. En materia de seguridad necesitamos un sistema expedito para que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas puedan adquirir todo lo necesario a través de un sistema propio e independiente que permita tener la eficacia que se necesita a través de lo que estamos viviendo, ¿no? Y finalmente, el eje de prevención y erradicación de la violencia contra la mujer. Tenemos una ley hermosa escrita, pero solamente está escrita y no se puede aterrizar, porque depende del funcionamiento de un sistema nacional, sistema que está compuesto no solo por la función ejecutiva, sino también componen otras funciones del Estado, pero no hay una cabeza que se ponga al frente de ese sistema, lo voy a hacer yo. Finalmente, no menos importante, sino lo más importante, el eje social. Cuando hablamos del eje social, hablamos del corazón del país. Existen 2 proyectos emblemáticos que necesitan la atención necesaria y necesitan la importancia del caso. La discapacidad y las personas que conforman el círculo de la discapacidad y también la desnutrición crónica infantil. Un proyecto que fue exitoso, nació en el 2021, ha sido considerado una política de Estado, saludamos eso, pero hay que mejorarlo y hay que potenciarlo.
Vamos a incrementar el presupuesto en un 25% en el primer semestre y vamos a fortalecerlo con un programa de educomunicación para llegar a las comunidades rurales de la Sierra Centro, donde se acentúa este problema en lengua nativas. Entre los ejes que mencionó, hablamos de un eje importante, el económico. Usted mencionó en el debate que tenía una propuesta junto a su binomio. ¿Usted cómo puede garantizar no solamente el crecimiento económico en nuestro país, sino que también la generación de empleo, que es una de las cosas que más nos interesa a los jóvenes? En el debate yo cité dos elementos. A ver, junto a Francesco tenemos una estrategia general y tenemos un plan que se llama Resurge Ecuador. Dentro de ese plan, nosotros planeamos fomentar 700,000 empleos. Unos de ellos, miles de ellos, vienen de la descentralización de lo que se tiene. El Estado no es la fuente de contratación de mano de obra, pero sí podemos ser eficientes e inteligentes para usar los mecanismos que tenemos y poder generar fuentes de empleo. Es precisamente a través de este gran contrato de los 154 millones de dólares que se asigna a la alimentación escolar para que no lo tenga una empresa. Si bien es cierto, esta empresa también puede generar empleo, el impacto es distinto si lo descentralizamos a las mujeres rurales, porque mitigas de paso la migración interna y evidentemente la migración externa, pero también se puede fortalecer y empoderar a las mujeres. Es una forma muy fehaciente, muy clara y muy precisa de cómo lo vamos a hacer. Sí, esa es una acción inmediata porque el proceso escolar del periodo de la sierra ya arranca en septiembre y desde junio se debe hacer un proceso, por lo tanto es algo muy inmediato. Con Francesco hemos hablado de los sectores estratégicos. Creemos que el Estado no ha sido un buen administrador. Por lo tanto, consideramos que se debe abrir a la inversión privada los sectores como la generación eléctrica. Lo que está pasando en Colombia, aquí en el Ecuador, incluso le pide que nos venda energía. Lo que está pasando en Perú, por ejemplo. En esos sectores, para poder nosotros hacer esta invitación y abrirnos a la inversión privada, junto a Francesco tenemos un plan dentro de esa estrategia Resurge Ecuador que se llama un proyecto Mi Primera Chamba, que sí fue novedoso y que los jóvenes quieren saber. Hoy sabemos que los jóvenes brillantes que se gradúan en el Ecuador tal vez no tienen esa experiencia necesaria. Si nosotros llegamos a un acuerdo con el privado para que maneje un sector estratégico como la energía, debe garantizarnos que el 25% de la mano de obra inicial antes de operar cualquier central termoeléctrica o cualquier proyecto de generación debe tener mano de obra de las bolsas de empleo que nos envíen las universidades. Esa es una forma real y directa de generar empleo. Y que no te estoy hablando de utopías o de temas que no se pueden cumplir de ninguna forma. Lo propio en el tema de la obra pública. Nosotros creemos que vamos a traer lo positivo de los gobiernos anteriores porque la creación y el mantenimiento de nuevos ejes viales, el mantenimiento de las carreteras va a ser una de nuestras políticas prioritarias porque eso dinamiza el campo. Francesco viene del sector agricultor, yo vengo también del campo y eso es lo que nos conecta. Eso tiene que permitir también para que los ingenieros civiles, los nuevos arquitectos, toda la gente que hace ingeniería, análisis de suelo, sean jóvenes que puedan dar al país sus conocimientos, brindarnos sus servicios. ¿Y eso lo puede hacer el Estado? Claro que lo puede hacer. Una vez que nosotros vayamos estabilizando esta combinación de lo privado con el Estado, las fuentes de empleo se van a generar. Nosotros creemos que cuando un inversionista mira dónde invertir, dónde poner sus fondos, revisa la estabilidad política, la gobernabilidad y la seguridad jurídica. ¿Ustedes creen que un inversionista en un país donde no se respeta la Constitución, donde se violan las leyes, donde el primer mandatario es la primera persona en no cumplir la ley, pueden venir las inversiones? Blanca. No. Nosotros creemos que hay que cambiar las formas de hacer política. Blanca, es verdad, se puede cumplir sus propuestas, se pueden cumplir efectivamente, pero se pueden cumplir en 4 años, que es el tiempo que ustedes tendrían, digamos, como presidente y vicepresidente. ¿Cómo piensa hacerlo? Muy concretamente. Debemos tener una hoja de ruta y esa hoja de ruta está marcada por lo que estamos trabajando con Francesco. Hemos llevado el escritorio simulando que la gente debe tomar las decisiones. ¿Cuál es el primer paso en esa hoja de ruta? El primer paso en esa hoja de ruta, sin duda, tiene que ser sentarnos a conversar con el legislativo. Necesitamos hacer reformas legales en materia laboral.
la seguridad social y sobre todo la inversión privada en los sectores estratégicos. A propósito del energético, la Asamblea solamente aprobó una cierta reforma que envió el Ejecutivo que te permite solo un porcentaje de generación. Nosotros creemos que para atraer la inversión privada no debemos tener techo en kilovatios de generación eléctrica, sino que debe estar abierto. A cambio de eso, proponer el 25% para el proyecto Mi Primera Chamba. Y tomando en cuenta que a veces la Asamblea puede tener su punto de vista y el Ejecutivo su punto de vista, como ya lo hemos visto, ¿será fácil llegar a esa conversación, a esos acuerdos que usted menciona? Ese es uno de las vías. Nosotros creemos que de llegar a ser el gobierno, nos vamos a sentar con la Asamblea a través de un diálogo transparente y público, transmitido en vivo incluso, porque lo que no pasa hasta ahora es que nosotros no sabemos los acuerdos a los que llegan los políticos, solo empezamos a ver las noticias. Y no sabemos incluso cuándo se rompen esos acuerdos. Mire lo que pasó con el gobierno actual. Empezó en una buena lid con la Asamblea, pero no sabemos qué ocurrió, simplemente se cerró esa línea de trabajo. Pero esa no es la única opción. Tenemos también nosotros, a través del sistema de rentas internas, poder establecer parámetros en materia recaudatoria para poder promover y motivar, incentivar al sector privado. Francesco Tabaqui y Blanca Sacancela no consideramos que para invertir y para pedir que las empresas privadas o los promotores inviertan en el país, debemos tener una política restrictiva, sino todo lo contrario. Más bien debemos trabajar sobre los incentivos. Blanca, hablamos de que habría una colaboración si ustedes llegasen al poder, pero si en caso su partido no llega a segunda vuelta y entre lo que sabemos que hace muchos años atrás el correísmo y el movimiento indígena no tenían una buena relación, ¿se supone que ustedes apoyarían a Noboa en este caso? Bueno, nada está dicho, el escenario todavía está entero, faltan más de 3 semanas para que finalice la campaña. Nosotros representamos una opción válida para el país, una opción consecuente y una opción responsable que respeta la norma, que respeta la Constitución, que trae las buenas prácticas del pasado y que queremos mejorarlas. Una opción que piense en el futuro y una opción que si en el momento más crítico de una crisis política se pudo sentar incluso con el movimiento indígena, nos podemos sentar con todos los actores porque nuestro norte es el desarrollo del país y atender las urgencias de la gente. Ningún otro norte más. Perfecto, pero y cuénteme un poco, usted mencionó las buenas prácticas del pasado. ¿A qué se refiere con esa afirmación? El mantenimiento y la mejora de la red vial que se dio en un gobierno anterior, la atención a las personas con discapacidad y su círculo cercano, no solamente atención de adscribirla a la vicepresidencia, sino también que dentro del presupuesto, lo que hoy está destinado a una subsecretaría que se redujo en el MIES, pueda ser más efectivo, volver a catastrar. Desde que pasó, ustedes recordarán el escándalo de los carnets del CONADIS. Las más afectadas fueron las personas con discapacidad, porque ciertos políticos incluso se beneficiaron de los temas del carnet con discapacidad, pero en este país pasan tantas cosas a la vez que a veces la gente se olvida, pero ha sido injusto porque los más afectados han sido las personas con discapacidad. El otro eje y una buena práctica que lo vamos a traer, sin duda fortalecer la estrategia de nutrición crónica infantil. A pesar que se ataca tanto a un gobierno y a los otros en diferentes temas, estas buenas prácticas las vamos a implementar y las vamos a repotenciar con el conocimiento que se adquiere, pero también con esas estrategias y este soporte que lo hemos plasmado en el plan de gobierno. Bueno, en este caso ya el carnet de discapacidad ya no existe porque ahora se lo incluye en la cédula. Pero la cédula, mencionando entre esas prácticas que usted dice que si bien es cierto, hubo cierta asistencia en cuanto a las carreteras y un buen mantenimiento, ¿cómo usted se aseguraría para que ya no se cometa los mismos casos de sobreprecios y corrupción? ¿Cómo su mandato o cómo usted haría para, si bien es cierto, sí, adoptar de pronto los mismos ejemplos, pero evitando esos errores que hubo? Repito, corrupción y también sobreprecios. Totalmente de acuerdo. Inicié diciéndote que una de mis tareas, encargos asignadas por Francesco, en el caso de poder gozar con el voto popular, es precisamente ese: depurar el Sistema Nacional de Contratación Pública, lo que en un momento nació como una estrategia para transparentar la compra pública, para evitar la discrecionalidad y la asignación de contratos a dedo, como se dice, hoy se ha convertido en una forma legal de direccionar los contratos. Por eso es que se da el sobreprecio.
Porque si bien es cierto, se publican los procesos, pero las personas que quieren participar pueden decirnos que son procesos que ya están direccionados. ¿Cómo mejorarlo? Precisamente se tiene que hacer una reingeniería al sistema, porque existe un sistema que es el SOCE, a través del cual los operadores de contratación pública suben los procesos y necesitamos tener los candados de seguridad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Existe, les cuento que aquí mismo en el país, gente que trabaja en sistemas de seguridad y de ciberseguridad que nos permitirían poner esos candados para que no sean vulnerables. Y son jóvenes también, ecuatorianos, que debemos aprovecharlos y no desaprovecharlos. Eso es lo que nosotros vamos a implantar y por eso la garantía de que no van a existir sobreprecios, de que la compra pública va a ser manejada de una forma responsable, transparente, pero con absoluta responsabilidad. Ok, en todo caso no adoptaríamos lo mismo, ¿no? que estábamos hablando, ¿no? Que ya había pasado, sino que se haría algo totalmente nuevo, porque claro, antes sí, se hacían estas obras, pero como ecuatoriana puedo ver que esas obras pues en su momento no fueron bien ejecutadas, ¿no? Imagínense, ¿no? Un alto precio por la calidad que realmente estaban, pues no iba mucho de la mano. En todo caso, Diana, ¿tienes alguna pregunta al respecto? Sí, bueno, son buenas prácticas que todos los ecuatorianos esperamos de cualquier mandatario, ¿no? Y es bueno saber que están dentro de su plan de gobierno. Blanca, yo quería saber cómo nació su inclinación política, su deseo de servir como vicepresidenta. Bueno, nació de una invitación que me hizo mi organización política y nació después de un profundo análisis de cuál va a ser el rol que nosotros jugamos en la historia del país. En la historia del país podemos tener muchos roles. Decir, sí, yo estuve en su momento, optar por una candidatura a la asamblea que es ganable, fácilmente ganable, no participar, ponerme detrás de un teléfono, de un Twitter, de ex que es ahora, empezar a hacer comentarios o ver qué tajada puedo sacar yo de un proceso. Yo he decidido dar la cara, entregar a este proyecto mis credenciales, mi historia, mi trayectoria, quién soy yo, incluso quién es mi familia, porque estoy convencida de que en la política deben estar las personas que tienen esa convicción de servicio. Yo creo que, y me he llevado mucho por esta frase, de que quien no vive para servir, no sirve para vivir. Correcto. En mi caso particular lo he hecho de toda mi vida. Llegar aquí ha sido un proceso desde abajo, desde varios procesos, pasar por la asamblea también, entender la dinámica de una cartera de Estado y entender la importancia de la política pública, así como explorar otras funciones del Estado también. No es producto del arrebato, sino ha sido producto también de una formación a nivel interna de la organización y una decisión como mujer rural, campesina, de decirle al país que sí existimos personas capaces para poder ocupar estos cargos, que no nos basamos en las disputas y nos enceguece el poder, sino que tenemos las capacidades para servir al país. ¿Y por qué hacerlo a través del partido, creo? Y esto es una pregunta un tanto, se podría decir personal. ¿Usted cree que el movimiento indígena se siente representado por Leonidas Issa? Yo creo que el movimiento indígena es muy diverso. Cuando hablamos del movimiento indígena estamos hablando de un universo y yo creo que el actor Leonidas Issa representa una fracción de ese movimiento indígena, no el 100%. Creo que existen muchos cuadros. Creo en el pluralismo, no solamente en el país, sino en diferentes sectores. Y yo creo que es una apuesta que se le pone al país, pero con un antecedente de obstrucción al mismo gobierno y con una agenda que ha estado marcada por los acontecimientos que ha vivido el país. Yo no me siento identificada con esa forma de hacer política, no me siento identificada con esa forma de toma de decisiones y por lo tanto estoy en esta otra opción en donde puedo ser parte activa de una organización, puedo ser yo, puedo tener mi voz y puedo luchar por mis objetivos como lo hice en la Asamblea Nacional. Así es. En todo caso, cuando mencionaba que era una fracción en este movimiento, manejemos la hipótesis. ¿Qué pasa si él llegase a quedar presidente de la República en algún momento, en alguna situación? ¿Usted apoyaría las movilizaciones
o las acciones o decisiones que él realizaría en el país? Si el señor Leonidas Issa llegara a tener el voto popular, desde como principio básico, yo apoyaría a quien tenga ese voto popular legalmente obtenido, porque si le va bien a él, le va bien al país. Exigiría desde el espacio que yo tenga y que yo pueda, que se cumpla con los ofrecimientos, que se sea coherente con las acciones que se dijo, pero sobre todo yo no sería parte, y no he sido parte hasta ahora, de un proceso de bloqueo a ningún gobierno. Más bien sí he levantado la voz y lo hice incluso en esta ocasión, lo he hecho antes, e incluso ahora al primer presidente Noboa, cuando le decía que estaba equivocada la forma de sanción que tenía la actual vicepresidenta, y luego la justicia nos dio la razón. Pero creo que el país tiene urgencias y yo estoy promoviendo y he promovido siempre ese gran acuerdo nacional, un acuerdo nacional que permita sanar heridas profundas y daños en las estructuras históricas de esta nación, pero que deben ir de la mano de la coherencia. Quien gane, lo único que esperamos es que le vaya bien, pero para ser parte de la obstrucción, para causar el caos, para paralizar el país, no sería parte, porque no creo que esa sea una forma de hacer política y tampoco una forma de activismo. Lo comprendo totalmente. Blanca, ahora, ¿cuál sería esa lucha para poder vencer la desigualdad y también apoyar de cierta manera a todos estos grupos que históricamente han sido vulnerados, tomando en cuenta comunidades, estos sectores pequeños de la población que necesitan ayuda, que necesitan atención? ¿Han manejado o han planteado estrategias? Sí, las brechas en el país y las brechas sociales de desigualdad son muy profundas, no solamente por una herida que se ha causado históricamente, sino porque la desigualdad se acentúa y se acentuó con más fuerza después de la pandemia. Junto a Francesco, nosotros no solamente somos un binomio visible dual, representamos dos realidades distintas, dos capacidades, dos perfiles y dos fortalezas distintas. Él tiene esa mirada global, esa mirada estratégica de generación, y yo logro aterrizar la política al territorio para lograr estos cambios. Cuando yo escucho al resto de candidatos, escucho ideas muy interesantes y muy brillantes, pero yo me quedo con ese paso que me falta para saber específicamente cómo. Me dicen hay que generar empleo, hay que hacer esto, que la gente tenga más dinero en la mano. Sí, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Yo te estoy diciendo cómo lo vamos a hacer. A través de algo que ya está. Me puedes decir, pero es algo puntual. No es algo puntual, porque es una cadena de valor. Cuando nosotros descentralizamos, no solamente puede ser hay otro contrato que es el contrato de los uniformes escolares. ¿Sabes cuántas costureras hay en el país? El Colegio de Artesanos, la Federación Nacional de Artesanos, ¿cuántos registran de costureros? Y son costureros que no tienen nada que hacer, salen a vender en las ventas informales. Es organizar con lo que tú tienes del Estado. Pero ¿cómo logras esto? Viviendo aquí primero, sabiendo la situación y logrando cómo aterrizar la política pública. Por eso te puedo decir con claridad cómo se va a instrumentalizar eso y cómo nosotros creemos que podemos caminar hacia una disminución en estas brechas sociales. Si bien es cierto, podemos aportar a nuestra comunidad o a nuestro país en distintas áreas, no necesariamente en la política. ¿Por qué la vicepresidencia y qué la hace diferente a las otras o a los otros candidatos? Creo que nos asemeja muchas cosas, más bien, nos parecemos en mucho en esa convicción de servicio. Yo quiero resaltar este periodo electoral porque este periodo nos ha permitido instaurar el primer debate vicepresidencial con la voluntad de todos. La mayoría permite mostrar liderazgos nuevos al país, nos permite también a nosotros visibilizar la capacidad de las mujeres, pero tal vez algo que me puede distinguir del resto de mis colegas candidatas a la vicepresidencia, me parece que es un estilo de vida de servicio. Es decir, para mí esto no es nuevo. Yo he dedicado mi vida al servicio social, al servicio con la gente. Entonces, es algo que lo he hecho ahora. No es que estoy dejando de hacer algo para venir a hacer lo otro, sino simplemente es un paso más hacia otro reto en mi vida.
Blanca Sacancela, candidata a la vicepresidencia por el partido Creo. Blanca, muchas gracias por tu aportación hoy. Esperamos tenerte en una próxima ocasión aquí en La Voz del Día por Altavoz. A ustedes, muchas gracias. A la orden. Gracias. Así Muchas es, gracias. Diana, entonces nos vamos a un corte, pero ¿qué te parece si nos recuerdas las redes sociales? Por supuesto, Yanela. Si se han olvidado de las redes sociales, aquí están. En TikTok estamos como altavoz.es. En Facebook también como altavoz.es. En TikTok altavoz espacio S y en YouTube altavoz su guión eco, que es allí donde pueden ver este programa y toda la demás programación de Altavoz. Así es, no se olviden de seguirnos, ya regresamos. Nuestro enfoque es mostrarte la verdad a todo volumen. Queremos inspirarte a pensar críticamente y a que encuentres tus propias respuestas de los temas que se están quedando sin resolver. Esto es Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad a todo volumen. ¿Qué dicen los candidatos? ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Qué tienen que decir en sus campañas o de sus campañas? Los invito a este espacio, ¿Qué dicen los candidatos?, para conocer a todos los personajes que estarán en la papeleta electoral rumbo a la carrera hacia Carondelet. ¿Qué dicen los candidatos? Los espero. Descubre la verdad a todo volumen, con invitados expertos en los temas que te interesa conocer. Experiencias y perspectivas sin filtros. Hubieron jueces que por dinero son capaces de cualquier cosa. Y más vale, la Asamblea perdió una oportunidad de poder también hacer su trabajo. Es un recinto donde reina la ignorancia. Somos Altavoz, la verdad a todo volumen. Y regresamos con más. Diana, ¿qué tal? ¿Cómo te la estás pasando? Muy bien, he aprendido muchísimo. ¿Volverías? esta tarde. Por supuesto, cuando tú quieras. Por favor, productor, ya sabe, cualquier cosa, me voy a dar unas vacaciones, ahí la trae a Diana nomás, sin ningún problema, no me voy a enojar, le mando fotos desde la playa, porque sí me hace falta, ¿eh? Déjeme decirle. Pero bueno, Diana, ¿qué te parece si nos vamos de viaje? ¿A dónde nos vamos de viaje en esta ocasión con las notas internacionales? Vamos a analizar lo que está sucediendo en Venezuela y sus efectos en Colombia. El tercer mandato de Nicolás Maduro plantea retos para Colombia en temas de paz, comercio y política interna, que le podrían acarrear un alto costo político. Veamos. El inicio del tercer mandato del gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, genera interrogantes en Colombia sobre el impacto que podría tener en las relaciones entre los dos países, debido a las tensiones políticas en Caracas que hacen eco en Bogotá. Son varios impactos que, digamos, que golpean más que toda la zona fronteriza. Hay que entender que Colombia y Venezuela tienen una frontera extremadamente larga, de más de 2.200 kilómetros. Y que pues obviamente eso tiene unos retos gigantes por varias cuestiones. La primera y la fundamental es pues que siendo una frontera porosa implica de que hay unas economías tanto legales como ilegales que precisamente digamos, dependen de esa frontera y de las actividades económicas que se realizan en la frontera. El gobierno colombiano ha optado por mantener las relaciones diplomáticas, pero al mismo tiempo no reconoce la legitimidad del mandato actual de Nicolás Maduro. De acuerdo con los analistas consultados, más allá de que el presidente Gustavo Petro debe afrontar un tercer mandato de Maduro con un reto fundamental en la migración, Venezuela ha sido un actor clave en las negociaciones de paz con el ELN y un
cambio en la postura política de Caracas podría complicar los planes del presidente Gustavo Petro de alcanzar la paz total. En otras ocasiones también se han tenido este tipo de negociaciones y no ha habido problemas en tener comunicados más abiertos y mucho más directos con respecto a los países que están participando. Digamos que en principio esta negociación puede continuar. Lo que pasa es que de momento no se le ve ni pies ni cabeza a la negociación con el ELN. No podemos dejar de lado lo más importante, que es efectivamente la migración, y es que se espera nuevamente otra ola migratoria. El comercio es otra interrogante que se abre entre ambos países en el contexto actual. En 2024, el comercio con Venezuela creció un 47%, con expectativas de superar los $1.000 millones en 2025, de acuerdo con cifras oficiales. Aunque el mandatario colombiano Gustavo Petro ha apostado por mantener las relaciones sin reconocer de facto a Maduro, la estrategia que adopte Caracas será fundamental para definir el rumbo de esta relación cada vez más compleja. Hemos asumido una posición que es prudente, que es responsable, hemos manejado con mucho tacto, con mucha prudencia y realmente con mucho cuidado esta coyuntura de nuestra relación con el vecino país de Venezuela. Eso es lo que más, una de las cosas que más me preocupa, porque la balanza comercial binacional es muy importante para Colombia. Nosotros, nuestra dinámica comercial con Venezuela representa, si no estoy mal, la segunda o la primera balanza que tenemos como país vecino. Entonces uno no puede cerrar fronteras ni se puede pelear con Venezuela, o no se puede pelear con los comerciantes venezolanos o los empresarios venezolanos, pero no por ello uno puede ceder en términos democráticos. En el ámbito político, la relación de Petro con Maduro, según los analistas, podría convertirse en un arma de doble filo en la política interna colombiana, que le reclama a Petro adoptar una postura más firme frente al gobierno venezolano. Con una campaña presidencial de cara al 2026, el presidente Petro podría afrontar un alto costo político de convalidar al gobierno de Nicolás Maduro. El próximo candidato de la izquierda o de la centroizquierda colombiana tendrá que sí o sí alejarse de las posiciones de Gustavo Petro y tener una posición aún mucho más firme que la que mantuvo Petro en campaña y Petro presidente. Todos los colombianos rechazamos a Nicolás Maduro, y esto va a ser una talanquera importante y un bastión de campaña para la centro derecha y la derecha, para señalar algún tipo de candidato del progresismo que quiera ser blandengue o que quiera ser cauto en las relaciones con Venezuela. El tercer mandato de Nicolás Maduro coloca a Colombia ante un panorama complejo entre los dos países, que comparten una frontera de 2.219 kilómetros y en la que viven unas 12 millones de personas. Camilo Álvarez, Voz de América, Bogotá. Sin duda alguna, una situación compleja la que se está viviendo en Venezuela. ¿Qué te parece, Diana? Me parece que nuestro próximo invitado debería ser Andrés Jumblut. Andrés, ¿aceptas venir a La Voz del Día? Te invitamos. No, te invitamos este lunes. Completamente segura, pero dejando los temas internacionales, no se olviden que hoy, a partir de las 8 de la noche, a través de Altavoz, por supuesto, ustedes van a poder acceder a más información. ¿Qué dicen los candidatos? Ustedes podrán darse cuenta cuáles son esas propuestas, qué es lo que ellos quieren para el país. Y asimismo, ustedes podrán decidir sobre el futuro de nuestro país. Por supuesto, Diana, las redes sociales. Por favor, una vez que ya vean qué dicen los candidatos, déjenos sus comentarios en redes sociales. En Instagram, Altavoz EQ, en TikTok, Altavoz Espacio EC, en Facebook, de la misma forma, Altavoz EC, y en YouTube, donde pueden ver este programa y otros, Altavoz_EQ, Yanela. Así es, y recuérdame, este domingo vamos a hacer una cobertura especial, ¿verdad?, sobre el debate presidencial. Por supuesto, en Twitter, en X. Así es, antes Twitter, bueno, ahora X. Me escucha Elon, tengo que decirle X. Así que para que estén pendientes, no se pueden perder absolutamente de nada. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en La Voz del Día.
Thank you.